Te cuento la historia de Alejandro Magno en 4 minutos. Alejandro Magno fue un antiguo rey y conquistador macedonio que vivió en el siglo IV a.C. Nació el 20 o 21 de julio de 356 en Pella, la capital del reino de Macedonia. Alejandro Magno fue el hijo del rey Filipo II de Macedonia y de su esposa Olimpia. Desde joven, Alejandro mostró un gran interés en la guerra y la política, y recibió una educación privilegiada. A los 16 años, Alejandro fue nombrado regente de Macedonia, mientras su padre estaba ausente en campañas militares. A los 18 años, cuando su padre fue asesinado en el 336 a.C., Alejandro ascendió al trono y se convirtió en rey de Macedonia. Una de las primeras acciones de Alejandro como rey fue consolidar su poder y asegurar su reino. Inmediatamente enfrentó amenazas internas y externas, incluyendo rebeliones en las provincias macedonias y la oposición de las ciudades-estado griegas. Sin embargo, Alejandro rápidamente suprimió estas revueltas y aseguró su posición como rey de Macedonia. Con su reino asegurado, Alejandro comenzó su famosa campaña de conquista. En el 334 a.C., lideró un ejército macedonio en la invasión del Imperio Persa, que en ese momento era uno de los imperios más grandes y poderosos del mundo. Alejandro derrotó a los persas en una serie de batallas decisivas, incluyendo la batalla de Graníco y la batalla de Isos, y avanzó hacia Egipto. En Egipto, Alejandro fue recibido como un liberador y fue proclamado faraón. Fundó la ciudad de Alejandría, que se convirtió en un importante centro cultural y comercial del mundo antiguo. Desde Egipto, Alejandro continuó su campaña de conquista, derrotando a las fuerzas persas en la batalla de Gaugamela en el 331 a.C., lo que resultó en la caída del Imperio Persa. Después de la caída de Persia, Alejandro siguió avanzando hacia el este, conquistando territorios que abarcan desde Egipto hasta la India. Sus campañas militares fueron conocidas por su velocidad, su astucia táctica y su habilidad para inspirar a sus tropas. Sin embargo, también se encontró con desafíos logísticos y políticos a medida que avanzaba hacia lo desconocido. Durante sus conquistas, Alejandro adoptó políticas de fusión cultural, tratando de unir a sus súbditos macedonios y a los pueblos conquistados en un solo imperio. Adoptó las costumbres persas y se casó con princesas persas, lo que provocó la desaprobación de algunos de sus seguidores macedonios. Sin embargo, estas políticas de fusión cultural también ayudaron a establecer una administración más efectiva en su vasto imperio. Sin embargo, a medida que Alejandro continuaba su expansión hacia el este, su ejército comenzó a enfrentar dificultades logísticas y de abastecimiento en los territorios desconocidos. En el año 326 a.C., alcanzó el río Indo, en la actual India, donde su ejército se amotinó y se negó a avanzar más lejos. Esto obligó a Alejandro a dar marcha atrás y regresar a Babilonia. En su camino de regreso, Alejandro lideró a su ejército en campañas militares en la región de Punjab, en la India, donde ganó varias batallas pero también sufrió importantes pérdidas. A pesar de estos desafíos, Alejandro regresó a Babilonia en el 324 a.C., donde comenzó a planear nuevas campañas militares. Sin embargo, su ambición y su salud comenzaron a deteriorarse rápidamente. Trágicamente, Alejandro Magno murió repentinamente el 10 o 11 de junio de 323 a.C. a la edad de 32 años en Babilonia, bajo circunstancias aún hoy en día desconocidas. Su muerte dejó su vasto imperio en una situación incierta y desencadenó luchas de poder entre sus generales, lo que llevó a la fragmentación del imperio en varios reinos sucesores conocidos como los diádocos. Alejandro Magno fue un líder carismático y audaz, conocido por su valentía en el campo de batalla y su ambición para lograr la grandeza. Sin embargo, también enfrentó críticas por su enfoque imperialista y su tendencia a la violencia en la guerra. A lo largo de su vida, dejó un legado duradero en la historia, siendo considerado uno de los más grandes conquistadores y líderes militares de todos los tiempos. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido.